Nos vamos a ir ahora al panorama internacional porque el nuevo gobierno de Italia entró en plenitud de sus funciones este martes tras obtener el voto de confianza del Senado. Por 169 votos a favor, 133 en contra, el Ejecutivo encabezado por Giuseppe Conte logró el respaldo que necesitaba. Qué difícil es entender desde Uruguay cuántas decenas de gobiernos italianos han pasado en el siglo XX y ya en este siglo XXI. Para tratar de entender algo, está con nosotros el periodista, politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Bienvenido, Claudio, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarlos. Vos sabés que es un caso muy particular esto que estamos viendo en Italia. Casi diría una comedia italiana. Giuseppe Conte hasta hace 2 semanas era el primer ministro de un gobierno de derecha. Hoy es el primer ministro de un gobierno de izquierda. También hasta hace 2 semanas era una suerte de hombre de paja, o sea, era un primer ministro de mentirita. Teóricamente, a partir de hoy, va a empezar a ser un primer ministro de verdad. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que el gobierno que terminó la semana pasada dando lugar a este gobierno que está empezando en estas horas, era un gobierno que habían acordado los 2 partidos que habían salido mejor posicionados en la elección del 2018. O sea, el antisistema Movimiento 5 Estrellas, cuyo líder actual es Luigi Di Maio, y el partido de la ultraderecha, el partido llamado La Liga, cuyo líder es Matteo Salvini. Matteo Salvini y Luigi Di Maio buscaron un hombre de paja para poner como prenda de entendimiento. Ese hombre de paja que colocaron como primer ministro es Giuseppe Conte, un hombre que tiene vida académica, universitaria, en el campo del derecho, pero que no tenía actividad política. Bueno, con Giuseppe Conte como primer ministro, los 2 partidos que compartían el poder, un partido antisistema de centro derecha y un partido de ultraderecha, empezó a funcionar ese gobierno que pronto empezó a mostrar una anormalidad. Matteo Salvini acaparaba la totalidad de la escena. Con el cargo de primer ministro ostentaba el poder y lo hacía de una manera impúdica, dejaba a la vista de los italianos y del mundo que Giuseppe Conte era un primer ministro de mentirita y que el aliado en esa sociedad gubernamental, o sea, el partido 5 Estrellas, estaba más pintado que efectivamente cogobernando. Esa realidad estuvo a punto de terminar después de que en la última elección para los eurodiputados, el partido de Matteo Salvini logró tan buen resultado y salió tan por encima de su socio en la coalición gubernamental que Matteo Salvini decidió romper esa coalición gubernamental. O sea, quiso quedarse con todo el poder, dejar de ser ministro del Interior que ostenta el poder para ser primer ministro y tenerlo también en términos formales. O sea, Matteo Salvini quiso sacarse de encima a su socio Luigi Di Maio y al primer ministro Giuseppe Conte. Pero ¿qué pasó? Cuando quiso hacer esto, Giuseppe Conte y Luigi Di Maio se confabularon entre ellos y fueron ellos los que terminaron sacando a Matteo Salvini. ¿Cómo lo lograron? Porque pactaron un gobierno de coalición con el Partido Democrático. El Partido Democrático es el heredero de la coalición El Olivo, o sea, la tradicional centro-izquierda que tuvo gobiernos como el que encabezó Massimo D'Alema, el que encabezó Romano Prodi, el que encabezó más recientemente Matteo Renzi, un partido tradicional y de la centro-izquierda, ¿no? Y con esa nueva alianza pudieron desprenderse de Matteo Salvini. Matteo Salvini era como el matón de la cuadra que tenía todos dominados con sus coscorrones y de repente los dominados se confabularon y pasaron a sacarlo del escenario. Matteo Salvini fue por todo y se quedó sin nada. Le salió el tiro por la culata. Giuseppe Conte presidía hasta hace algunos días
un gobierno de derecha y hoy quedó al frente de un gobierno de centro izquierda, Miguel. Y eso también va a tener consecuencias en la inserción de Italia en Europa, porque el gobierno que terminó con la caída de Matteo Salvini era un gobierno muy anti-europeo, muy anti-Bruselas, ¿no? Un gobierno con tendencia a llevarse mejor con Moscú y con Vladimir Putin que con Bruselas y con la Unión Europea. En los anuncios que hizo hoy Giuseppe Conte, luego de la aprobación del Parlamento, anunció que Italia vuelve a Europa, vuelve a alinearse plenamente con Francia y con Alemania. Lo único sí, aclaró, va a tratar o proponer reformar el pacto de estabilidad, que es lo que el gobierno de Salvini venía objetando como una obstrucción al crecimiento económico. Y también anunció, y eso está visto con muy buenos ojos por buena parte del mundo, que va a flexibilizar la política migratoria. La política contra los inmigrantes de Matteo Salvini fue implacable hasta la crueldad y posiblemente el mundo ya dejará de ver en las pantallas de televisión esos barcos colmados de gente, familias desesperadas que buscan un puerto en Europa y a los que Salvini dejaba flotando a la deriva en el océano, en el mar, mejor dicho. Es así, un excelente resumen como siempre, Claudio. Esto será motivo de otras charlas. Por hoy muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un gusto, un abrazo para ustedes, Miguel.